Bueno, tengan todos buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a una conferencia muy importante, eh, sobre todo pues de alta psicología. Nosotros estamos aquí reunidos con un objetivo: el llegar aquí a estas conferencias es porque hay algo que nos trae hasta este lugar. Hay en nosotros ciertas inquietudes y obviamente buscamos dónde poder darle respuesta a todas estas inquietudes. Nosotros ya hemos pasado por diferentes eventos en la vida, diferentes religiones. Sentimos que a pesar que hemos pasado por diferentes lugares, todavía nos falta algo. Internamente nos reclaman algo. También podemos apreciar el panorama de la humanidad y nos damos cuenta que a medida que va pasando la vida o la existencia del ser humano, se vuelve aún más complicada, más llena de conflictos. A pesar que ha aumentado las religiones, muchas personas han reflexionado sobre el panorama de la vida, la violencia que sufre la humanidad, el desorden que hay, y la gente buscando una salida a todo esto, pues entra a una religión o algo que tenga sabor a espiritualidad con el fin de salir de ese caos. A medida que pasa el tiempo, la crisis va aumentando. La sociedad aquí en Colombia está diseñada para que las riquezas sean para pocos y la pobreza para la mayoría de los que habitamos. Uno a veces se pregunta, ¿por qué se dan esas cosas? Si ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y muchas veces creemos que la solución de todo eso está en la política, está de pronto en la desigualdad social. Sin embargo, vamos a buscarle el fondo de todas estas cosas. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una raíz. Y el dolor no es la excepción. El dolor también tiene su raíz. Y cuando nosotros encontramos la raíz del dolor, podemos erradicar el dolor. Si nosotros el árbol únicamente lo trozamos por el tronco, mientras mantenga la raíz, lo más probable es que nuevamente retoñe y surja un nuevo árbol. Pero si el árbol lo cortamos de raíz, obviamente no vuelve a nacer ese árbol. Con esto significa, para nosotros poder salir del dolor, no es cortando el tronco como lo podemos matar, sino buscando la raíz de ese dolor. Y cuando uno entra en estos estudios esotéricos, nos damos cuenta que el dolor lo crea el mismo ser humano. El dolor es creado por nosotros mismos. Y si nosotros tuvimos la capacidad de crear las cosas adversas de la vida, también el ser humano tiene la capacidad de crear las cosas edificantes de la vida, las cosas espirituales, la luz.
es que no estamos diseñados para crear únicamente dolor. También estamos diseñados para crear el amor en nosotros y en los seres humanos. Y no es buscándola externamente la solución de esto, sino buscándola internamente. Por eso estos grupos esotéricos, gnósticos, se convierten en una escuela de regeneración que va al grano. Busca que cada ser humano se conozca a sí mismo. Cuando aprendemos a conocernos tal como somos, es obvio que vamos penetrando a la raíz de todos nuestros conflictos y la solución de cada uno de ellos. Existen soluciones muy superficiales y generalmente a nosotros nos gusta mucho esas cosas muy superficiales. No nos comprometemos a un cambio radical. Nos gusta que nos engañen, que nos ofrezcan soluciones, que nos ofrezcan salvación, donde en el fondo aquel que lo ofrece no es capaz de salvarse él mismo, ni solucionar los problemas internos de él, en su casa, su familia. Si nosotros analizamos el líder que dirige ya sea espiritual o socialmente algo, lo podemos medir por lo que está alrededor de él, que es su familia. Y ahí se mide qué tanto ha cambiado, qué tan líder es. Porque si quiere ante la humanidad generalmente aparentar de bueno y bondadoso, pero en la familia es diferente. Pues en la familia refleja lo que tiene por dentro. Y ante la humanidad esconde lo que tiene por dentro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es descorrer ese velo, quitárnosla esa máscara y vernos tal como somos y no como aparentamos tener o ser. En la vida hay tantos misterios, hay tantas cosas que el ser humano desconoce y que únicamente estamos encerrados en pequeñas cositas y no queremos ir más allá. Es que el misterio de la vida es algo profundo, que a pesar de que se estudia mucho, no alcanzamos realmente ir o conocer el fondo de este misterio. Por eso existe el intelectual y existe el sabio. Y a veces nosotros confundimos al intelectual como un sabio. Pensamos que el hecho que una cantidad de libros, una cantidad de títulos, los creemos muy sabios. Sin embargo, hemos conocido personas que jamás han estudiado, pero sí lo considero un sabio. Porque la sabiduría no está en libros. La sabiduría está en cada ser humano. La sabiduría es del ser. Y solamente aquel ser humano que permita que el ser se manifieste, lo podemos considerar como un sabio. Mientras que el ser humano se dedica únicamente a obtener conocimiento a través de los libros, a través de conferencias, a través de muchos mecanismos externos, jamás podrá alcanzar la sabiduría. Estos medios externos es el paso, es el primer paso. No quiere decir que sea malo, es un paso para lograr alcanzar la sabiduría. Desafortunadamente, muchos no creemos sabios porque no sabemos la Biblia de memoria, porque nos colocamos en un púlpito y predicamos la historia de Jesús con una sapiencia
y cogemos la Sagrada Escritura, cualquiera que sea, y la desentrañamos en todo el fondo y decimos, oh, el tipo es muy sabio. Pero generalmente desconoce de eso que está predicando, porque nunca lo ha experimentado. Hablando de estos misterios, uno se pasma a ver cómo los viejos relataban, sobre todo los que viven en los pueblos, relataban los misterios de la naturaleza, de los duendes, de los elementales, los pigmeos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el pueblo donde yo nací, en ese momento no había luz, cuando estaba muy niño. Y la diversión más grande que había era cuando en el atardecer, ya para la noche, nos reuníamos todos los niños y el centro de atracción era el mayor, el papá, la mamá, el abuelo, y todos rodeábamos al abuelo y el abuelo nos contaba esa historia maravillosa, esas historias, esos cuentos de los duendes, de los elementales, y todos nosotros nos quedamos pasmados escuchando. Con nuestra imaginación le dábamos forma a ese cuento maravilloso. Entonces, nuestro abuelo era el sabio en ese momento. Pero surgió algo fatal en ese pueblo. Colocaron la luz. Colocaron la energía eléctrica. Algo fatal. Ustedes dirán, ¿está loco? ¿Cómo sí que algo fatal? Si eso es civilización, sí. Pero cuando vino la luz, la energía, colocaron el televisor. Ya las mujeres no quieren rayar ni apilar. Si no me compra la licuadora, no te hago jugo. Ya no quería cortar leña en el monte porque estufa eléctrica, si no, nada. Pero lo peor, ya el abuelo, que era el centro de atracción de todos los pelados, quedó desplazado por allá en el último rincón del cuarto porque estamos viendo la película en la televisión. Es más chévere que el cuento del abuelo. Y la película de tiro, de violencia, de explosiones, la novela pornográfica, ahí fue moldeando la mente de los jóvenes. Y ahora vemos los resultados. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la sociedad es así? Porque nuestra mente está moldeada, está programada. Obedecemos a una programación por la sociedad. En ese entonces, cuando no había luz, le dicen, en ese pueblo corroncho, y los que están aquí civilizados, yo considero que lo contrario, de que los civilizados no son tan civilizados, porque en esos lugares hay tanta maravilla, tiene contacto directo con los elementales, no necesita de verlo en una pantalla, sino verlo directamente. En esas serranías, los elementales se materializaban. Hablan, por ejemplo, algunos lugares de una montaña sagrada, que en cierta época del año esa montaña aparecía, se hacía tangible. Y en cierta época desaparecía por arte de magia. Y la gente que vivía en alrededor decía, no, pero sí es cierto, porque la montaña está ahí. Y al día siguiente ya no está. Y cuando uno le habla a los disques civilizados de esto, ¿qué le dicen? Está loco. ¿Quién dijo? Si una montaña aparece y desaparece, está loco. Dentro de esa historia fantástica, también se habla que en un pueblo, por costumbre y tradiciones, la gente todos los domingos iba a la iglesia. Y como antes predominaba la iglesia católica, todo el mundo iba a la iglesia católica. El sacerdote era un
una jerarquía, por decirlo así, y una autoridad porque era que se encargaba de orientar la parte espiritual de ese pueblo. Lo respetaban, tenían sabiduría. Llegó un momento en que había una sequía tremenda en ese pueblo. Se secaron los cultivos. Donde pescaban, se secó la ciénaga. Y total, el pueblo estaba pasando hambre. Y cuenta la historia que el sacerdote reunió a todos los pueblos, a todo el pueblo, en la plaza del pueblo. Le dijeron, vamos a rodearnos todo y pedirle a Dios que nos dé el alimento. Y todo el pueblo se arrodilló, pidiéndole con devoción a Dios que le diera alimento. Y cuenta la historia que de pronto empezó a llover, y llovía agua y peces. Y la gente empezó a recoger los peces, llevarlos para la casa y a comer. Un milagro, dice la gente. Cuando uno le habla de estas cosas a la gente de la ciudad, a los intelectuales, aquellos que tienen títulos, es una locura. ¿Quién dijo eso? Quiere argumentar científicamente, cosa que para muchos es milagro. Quiere con la mente buscar una respuesta a cosas que no puede responder la mente. Los misterios de las pirámides de Egipto, del Triángulo de las Bermudas, las tripulaciones completas desaparecen. No dejan huellas. Y han hecho experimentos y han buscado tanto en el mar como en el cielo para dónde cogieron esos seres y no hay respuesta. O sea, hay tantos misterios que la gente no comprende y sin embargo están ahí. Pero eso es normal, que la gente no entienda sobre estos misterios. Y si le hablamos, por ejemplo, sobre las desapariciones de las pirámides, del Triángulo de la Bermuda, de estas tripulaciones, a la religión, ¿qué dicen ellos? No, eso debe ser del diablo. Porque ellos todo argumenta el bendito diablo. Él tiene la culpa de todo. Bueno, en parte, pero no en todo. Pero un argumento de salida, no, eso es Satanás, que cogió a esa gente y se la llevó para el infierno, dirán ellos, ¿no? ¿Pero por qué dicen así? Porque no tienen una respuesta precisa. Porque no hay algo que le permita tener la certeza de esos misterios de la vida y de la muerte. Para poder comprender esto un poquito más esotéricamente, se están dividiendo tres tipos de mente. La mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. Vamos a comprender estos tres tipos de mente para poder conocer realmente los misterios de la vida y de la muerte. Bien sabemos que la mente sensual emite sus conceptos de acuerdo a los aportes que le entrega los sentidos físicos. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Es la mente sensual porque los elementos, los cinco sentidos se convierten como en sensores que le dan una información al cerebro y a la mente, y este emite un concepto de acuerdo al mundo tridimensional. Por lo tanto, esa mente no puede saber cosas más allá que no sea de acuerdo a los aportes que entrega los sentidos. Eso se llama una mente sensual, una mente materialista. Y de una u otra forma, todos tenemos esa mente sensual.
Para la mente sensual, estos conocimientos de la gnosis es locura. Cuando se le habla de salida en cuerpo astral, eso es para loco. ¿Quién dijo eso? Cuando se le hablan de Dios, ¿no? ¿Cuál Dios? Si existe Dios, que muestre para ver si es verdad. Todo lo quieren comprobar en sus laboratorios. Y los laboratorios únicamente, los estudios que se dan en los laboratorios, o los resultados, se lo entrega son a los sentidos nada más. A los sentidos físicos. Todos los estudios, primaria, bachillerato, universidad, son aporte a la mente sensual. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la espiritualidad. Porque la espiritualidad no tiene nada que ver con los sentidos físicos, va más allá de eso. Cuando nosotros queremos comprobar o demostrar las cosas de Dios y verlo con los sentidos, estamos equivocados. No podemos avanzar. No puede concebir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales es energía. Y nuestro sentido no puede percibir la energía. Por lo tanto, la mente sensual generalmente es una mente atea. No es mala porque con ella es que podemos desempeñarnos en este plano material. La necesitamos para poder cumplir con los compromisos en este mundo material. También existe una mente intermedia. Ya la mente intermedia es diferente. Pero tampoco nos conduce a la verdad, porque está diseñada únicamente por la creencia. Y ahí están todas las religiones. Generalmente creemos cosas que nunca hemos visto, que nunca hemos comprobado. Únicamente se convierte en un dogma inquebrantable, en creernos lo que nos dijo el pastor, el sacerdote, y que él tiene la razón. No tenemos la capacidad de investigación. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que estaba un grupo discutiendo, porque entre la religión y el materialismo nunca hay un acuerdo, nunca se ponen de acuerdo. Siempre hay argumentos y que nunca se llega a un acuerdo. Estaba alguien que estaba en una religión y tomaba como base la Biblia, y otro que no estaba en una religión pero creía en Dios. Entonces, el que estaba en la religión le dice, mira, según la Biblia, en Pedro capítulo tal, versículo tal, dice esto y esto y esto. Y le pregunta el otro, bueno, eso según la Biblia. Ahora respóndeme, según tú, ¿qué me dice de eso? No sabía qué decirle. No, pero la Biblia dice, no, deja la Biblia quieta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú de eso? No sabía qué contestar. Todas sus cosas están argumentadas según la Biblia, pero nunca lo comprueba por sí mismo. Únicamente está basado en una creencia inquebrantable. Y que a través de esa creencia, las multitudes se quedan con la cosa fácil de la vida. Nada más creer y todo, y eso es todo. Como si creer nos salvara. Lo más lastimoso del caso es que creemos, nos autoengañamos de tal manera que estamos convencidos que estamos salvos. Eso es lo más lastimoso. Sin embargo, no significa que sea malo. Eso hace parte de un proceso. Porque todos hemos pasado por esa mente intermedia. Todo en un momento dado empezamos por creer en algo inicialmente, para luego experimentarlo y entrar en una mente superior. Porque de una u otra manera todos tenemos esos tres tipos de mente.
Lo que pasa es que uno nos conduce a una cosa, otro nos conduce a otra y la otra nos conduce a la verdad. Entonces, nosotros llegamos aquí en la enseñanza gnóstica empezando por creer en algo. Eso está bien. Pero eso no quiere decir que ya nosotros somos sabios, que hemos experimentado los misterios de la vida y la muerte. Usted se puede leer todos los libros del maestro Samael, todas las Sagradas Escrituras, puede memorizarse todas las cosas y hablar muy bien de todo eso. Pero eso no significa que ya usted esté salvo. El hecho de creer en algo no lo salva. Lo salva son los hechos. El conocimiento directo de las cosas. Cada quien escribe lo que vive. Y para nosotros comprender a esa Biblia, esa escritura, tenemos que colocarnos en lugar de que lo escribió. Tenemos que vivirlo también. Si no vivimos las cosas que se escribe, entonces no tenemos la certeza de eso. Sencillamente nos limitamos en creer en eso y eso es todo. Y eso pertenece a una mente intermedia. También existe una mente interior. Es diferente. Porque los aportes de esta mente es por nuestra conciencia. Nuestra conciencia le da el aporte a esa mente interior. Y la conciencia únicamente puede experimentar lo real, lo verdadero. Ahorita mencionaba que nosotros vivimos en un mundo aparentemente para nosotros real. El mundo materia, el mundo físico. ¿Quién puede dudar de este mundo, de la realidad de este mundo? Nadie. Porque nuestro sentido nos dice que este mundo es real. ¿Quién dice que este bolígrafo o este marcador no es real? Si lo vemos, lo podemos ver, tocar, palpar. Claro, porque tenemos sentido que nos puede percibir esas cosas. Si no tuviéramos los sentidos o el aporte de esa mente sensual, ¿será que esto existiría? Lo que nos hace ver real son los sentidos. Pero más allá de los sentidos, ¿qué hay? Más allá de la mente sensual, ¿qué hay? ¿No existe? O sea, entonces Dios no existe. ¿Quién ha visto a Dios en este mundo físico? ¿Quién lo ha visto? Entonces no existe. El hecho de que uno no vea, no toque, no pueda olfatear, no existe. Sí existe. Lo que pasa es que no tenemos una mente, un medio en el cual podemos percibir lo que los sentidos no pueden percibir. Cuando nosotros desarrollamos esa mente interior, por los aportes de la conciencia, entonces entramos en el mundo de las realidades, de la cruda realidad. Y nos damos cuenta que este mundo aparentemente real es una ilusión que creemos que es real. Una ilusión. Todo perece. Todo es ilusión. Es un abrir y cerrar de ojos. Y si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, por ejemplo, cerramos nuestros ojos y regresamos cuando éramos niños. Y vamos a vivir los momentos deliciosos cuando éramos niños. Chévere, momentos felices cuando estaba pelado. Uno se transportó a ese lugar cuando éramos niños. Ahora abrimos los ojos. Nos damos cuenta que ya estamos viejos. ¿Qué tiempo demoramos para de niño volver acá? Un abrir y cerrar de ojos. Fracciones, esa es la vida. Nosotros, ese que estaba en un cuerpo de niño y ese que está en un cuerpo ya de adulto, es el mismo. Nosotros tenemos sentimientos, deseos, eso está dentro de nosotros. A pesar que el cuerpo va cambiando, eso dentro de nosotros no cambia, eso existe.
pero nadie lo ha visto. ¿Quién puede agarrar un deseo, un sentimiento, un pensamiento? Siempre lo hemos tenido. Aunque el cuerpo desaparezca y se vuelva polvo, eso continúa en el tiempo y en el espacio. Eso es lo real, lo que no perece. Este vehículo desaparece con el tiempo. Y la gente se enamora de esa mujer hermosa, de ojos azules, blanca, hermosa, una belleza en la cual se enamora de una ilusión. Con el tiempo ese cuerpo se envejece, se arruga, se vuelve viejita, se muere, se vuelve polvo. Y únicamente queda de ello el recuerdo, una ilusión. Pero lo real no perece, es el alma de todas las cosas. Pero nuestro sentido físico no puede percibir lo real. Por esa razón, nuestra mente sensual es grosera, superficial. Únicamente su aporte se lo da a la ilusión de la vida. Necesitamos un medio que nos permita tener unos aportes de lo real. Y para eso tenemos que desarrollar una mente interior. Esa mente interior se desarrolla cuando el discípulo trabaja con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Morir, nacer y sacrificio por la humanidad que sufre. Morir significa de sacar de nuestro interior esas tinieblas para que la luz resplandezca en el ser humano. Nacer es iluminarnos internamente, un nacimiento interno espiritual de ese Cristo interior que salva el universo. Y sacrificio por la humanidad es la demostración del amor más absoluto que puede existir en los seres humanos. El amor por la humanidad que sufre. Sacrificarse es entregarle a los seres humanos las herramientas para que igual se pueda salvar, se pueda liberar. Cuando el discípulo trabaja con estos 3 factores de la revolución de la conciencia, desarrolla su mente interior. Esta mente interior nos permite tener contacto directo con lo real. Fíjese la diferencia entre una mente interior y una mente sensual o una mente intermedia. Voy a dar un ejemplo. Aquí en la enseñanza gnóstica se habla que uno tiene un cuerpo físico y se habla que uno tiene un cuerpo astral o el alma. Y que nosotros, cuando dormimos, el cuerpo físico reposa, mientras que el cuerpo astral sale de ese cuerpo físico y se desplaza a las dimensiones superiores y puede investigar en los mundos internos cosas que los sentidos no pueden percibir, porque se quedaron con el cuerpo. Pero sin embargo, dentro de ese cuerpo astral hay otros sentidos que se van con esa parte astral, que sí puede percibirlos y que le da los aportes a la mente interior, no a la mente sensual. Cuando tú te desdoblas en cuerpo astral, tú puedes llegar a un templo, hablar con Jesús, hablar con los maestros, y te puede dar el mensaje del labio a oído. Por eso dice la Sagrada Escritura, se refiere a la mente sensual y a la mente interior, o a la mente intermedia y a la mente interior. Dice, a las multitudes le hablo en símbolos y en parábolas, para que teniendo oído
no oiga entendimiento y no entienda, porque únicamente creen o no creen. Pero a mis elegidos, o sea, a la mente interior, le hablaré de labio a oído. O sea, cuando el ser humano se desdobla en cuerpo astral, o cuando a través de una profunda meditación, que se despoje de esas dos mentes, de esa creencia y esa sensualidad, y se penetra en esa mente interior, entonces va a conocer el mundo maravilloso de las cosas, lo real. Puede plasmar directamente las cosas. Entonces ya él no va a creer en lo que leyó, sino que le consta lo que está escrito ahí. Ya él lo va a decir no porque lo leyó, se lo dijeron, sino porque lo vivió directamente en los mundos superiores. Estas cosas para la mente sensual, va a decir, no, esa es locura. Y para la mente intermedia, ¿qué dicen? Esa es brujería. Reprendo a los gnósticos que salen en cuerpo astral, así dicen. Esa es brujería. Pero entre la razón y sin razón, pobrecito, hasta tienen razón. Hasta tienen razón. Porque únicamente están limitados a una mente sensual y a una mente intermedia. No quiere ir más allá. No quiere experimentar lo real. Y así muere autoengañado creyéndose que van bien. Aunque en el fondo siguen igual o peor. Entonces, con esto no quiere decir que estamos juzgando a eso, sino que de una u otra manera todos tenemos esas tres mentes, o las dos primeras. Todos en un momento dado nos dedicamos únicamente en creer, y todo aquel que no experimente, no viva la enseñanza del Cristo, se queda únicamente en una mente intermedia. Mientras no experimente lo real, no puede entrar en esa mente interior. Cuando en los mundos internos averiguamos sobre los misterios del Triángulo de Bermudas, va a tener la certeza qué es lo que sucede ahí. Cuando en los mundos internos averigua y habla directamente con los elementales de la naturaleza, entonces va a aprender a sanar a la gente, a los seres humanos, porque ellos le van a decir cómo se puede sanar. Cuando el ser humano en los mundos internos superiores de la naturaleza visita la jerarquía divina, puede arreglar sus problemas kármicos en este planeta Tierra. Y eso no se da con, nada más con creer. Dios mío, yo creo. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que un señor, él dirigía una iglesia y de pronto su hija cayó enferma. Y él le pedía a Dios que le sanara a la niña. Dios mío, demuestra tu poder curando a mi hija. Se murió la pelada. A él lo decepcionó tanto que se salió de eso. Y se dedicó a tomar trago y a hablar blasfemia contra Dios. Si ese señor ya ha tenido la capacidad de investigar en los mundos internos y saber la razón por la cual la niña tenía que desencarnar y poder negociar con la jerarquía divina, si él pudiera moverse en los mundos superiores y negociar esa muerte de la niña, la pudiera salvar. Pero como únicamente se quedó en creer y no se movió, nada más piensa que le hagan el milagro porque yo me lo merezco, porque creo en Dios y ya está todo. No, hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Conocer los misterios de la vida y de la muerte. Nosotros tenemos muchas limitaciones y por eso la enseñanza gnóstica lo invita a que no seamos creyentes,
sino que tengamos fe auténtica por lo que hemos vivido. Porque generalmente nosotros confundimos la creencia con la fe. Y a veces creemos que el que cree tiene fe, porque cree en eso. No, es diferente. Yo me puedo dar el lujo de creer o no creer, pero tener fe de algo es porque me consta. Yo les puedo decir a ustedes, yo salgo conscientemente en cuerpo astral, y ustedes se pueden dar el lujo de creer o no creer. El problema es cada quien. Y le puedo decir, en cuerpo astral, tú te coges y te jalas el dedo y él se estira. Tú puedes decir, Tomás es loco, o puedes decir, no, es verdad. Puede creer o no creer. Y ahí se queda. ¿Y usted cree porque creen en Tomás ya se va a salvar? ¿O Diosito le va a hacer el milagro? No. Tiene que tener la certeza. ¿Qué verdad hay en todo eso? ¿Cómo puede tener la certeza? También tiene que hacer la práctica. Salir en cuerpo astral. Y si él está en cuerpo astral y se estira el dedo y se le estira, entonces ya no cree. Ya él sabe. Él da fe de eso. Porque le consta. Eso es la mente interior. Un ejemplo sencillo. Está una mujer que estudia medicina y se especializa en ginecología. Y da una conferencia muy hermosa. Habla muy bonito y todo el mundo la aplaude. ¡Qué sapiencia! Un conocimiento extraordinario, bien versada en el asunto. Y empezó la sesión de preguntas y respuestas. Generalmente, como la conferencia relacionada con las madres, iban muchas madres a escuchar la conferencia. Doctora, ¿por qué nos explica qué es un dolor en el parto? La doctora no ha parido. No, ella le explica. Es esto y esto y esto y esto. Pero ahí tenemos una señora que no sabe ni leer ni escribir, pero ha tenido 5 pelados. Y le pregunta a la señora, ¿para usted qué es un dolor en el parto? Ha tenido 5 pelados. La señora sabe tanto que no tiene palabra con que explicarlo. Pero sabe. Es que el que sabe la verdad es tan paradójico que el que la sabe no le explica, y el que le explica es porque no la sabe. La verdad hay que vivirla, y el que la vive, la mente sensual, no tiene palabra con que explicarla. Sencillamente se vive y eso es todo. Dios es algo que no se puede explicar. Se vive y eso es todo. Cuando penetra, tenemos la información de una mente interior, se sabe y eso es todo. Muchos maestros buscan la manera de darle a la mente sensual a través de la escritura, que es cosa tan difícil, algo que es de la mente interior. Usted se imagina el grave esfuerzo que hizo todos esos maestros para llevarle algo de la mente interior a la mente sensual a través de la escritura, la Biblia, el Corán, a una mente sensual que no tiene nada que ver con eso. De hecho está que muchos artistas a través de la pintura han tratado de llevarle a la mente sensual a través de la pintura de Leonardo da Vinci, con esos ángeles. ¿Dónde se encuentran esos ángeles? Aquí, ¿quién lo ve? Creo que ahí es puro diablo. Eso está en los mundos superiores, ellos lo pueden percibir y ver. Eso pertenece a la mente interior,
Pero para entregarse a la mente sensual hay que mirar cómo, sin embargo, lo logran. Con todo eso, la gente se va a una mente interior intermedia y dice, no, yo creo, hasta ahí yo creo. No, yo creo en los ángeles, no, yo sí creo, no, yo no creo, hasta ahí. Pero cuando ya tú lo ves en los mundos superiores, entonces ya tienes fe de eso. Entonces, la enseñanza gnóstica entrega las herramientas para que tú empieces a practicar, para que empieces a vivir. Y esto se empieza con lo más sencillo, con el conocerse a sí mismo. Cuando el ser humano aprende a conocerse a sí mismo, ya va penetrando en una mente interior. Tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en la parte etérica, 5 centros de energía. El centro intelectual en el cerebro, el centro motor en la parte superior de la columna vertebral, el centro emocional en el plexo solar, el centro instintivo en la parte inferior de la columna vertebral y el centro sexual en nuestro aparato reproductor. Esos son centros inferiores que tenemos que aprender a equilibrar. Cuando el ser humano aprende a equilibrar esos centros inferiores, entonces puede entrar a los centros superiores como emoción superior, intelectual superior. Pero si no aprendemos a equilibrar nuestros centros inferiores, no podemos percibir los centros superiores. Para nosotros poder darle más o menos movimiento a esos centros emocional superior, que debemos empezar por ahí, entonces debemos apoyarnos a eso que nos entregó esos sabios para desarrollar nuestra mente interior, ver las pinturas que nos traen un mensaje divino, escuchar la música clásica que nos trae un mensaje, impacta nuestra emoción superior, nos da cierto deseo de investigación hacia lo desconocido, para tener contacto con esa mente interior. Leer la Sagrada Escritura nos permite de pronto un deseo de investigación, no que hacen creer, sino un deseo de investigación. Poco a poco desarrollando esos centros emocionales superiores, nos vamos abriendo camino a esa mente interior. Y el conocerse a sí mismo, conocer lo que realmente somos, vamos a aprender a separar de nosotros lo bueno y lo malo. Dentro de nosotros existe esa dualidad. Existe la parte negativa, la parte oscura, y existe también la luz en nosotros. Tenemos que aprender a separar la luz de las tinieblas interior. Y solamente podemos separar la luz de las tinieblas cuando el ser humano aprenda a conocer sus propias tinieblas. ¿Cómo usted va a separar algo que no conoce? Para poder separarla tiene que conocer. Cuando el ser humano se pregunta ¿quién soy? No se va a contestar, no. Yo soy José Manuel. Es más sencillo. Si tú tocas la puerta, el que está dentro te pregunta, ¿quién es? Tú contestas, yo. ¿Quién es yo? Yo tomo. ¿Quién es el otro yo? Yo cojo rabia. ¿Quién es otro yo? Yo soy celoso. Yo soy miedoso. Yo me conozco. No me va a coger raya porque yo me conozco. El yo, el yo, el yo. Una vez, por ejemplo, estaba con
con alguien al lado y le dijo algo que no le gustó. Y apenas le di lo que no le gustó, ya el rostro se le cambió. Ya tengo rabia. Ya tengo rabia. No me diga nada. Yo me conozco. No me diga nada. Ya tengo rabia. Ajo se conoce, ya tienes rabia. Ese es el yo. Esa es la tiniebla que tenemos adentro. ¿Y ustedes sí creen que en esa cantidad de tiniebla interior, será que la luz resplandezca en nosotros? Para que la luz pueda resplandecer en los seres humanos, tenemos que ir eliminando las tinieblas e iluminando internamente nuestra conciencia. Solamente con la información de nuestra propia conciencia, con los aportes de nuestra propia conciencia, podemos desarrollar una mente interior. Y esa conciencia puede aportarle a la mente cuando el ser humano elimine sus propias tinieblas. Mientras el ser humano cargue en su interior esas cantidades de errores psicológicos, odio, miedo, celos, ira, etcétera, 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 jamás podrá desarrollar una mente interior. Es que la cosa entra por algo sencillo, conocerse a sí mismo. Por eso había un lema máximo: hombre, conócete a sí mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es necesario en este trabajo esotérico ir desarrollando esa mente interior, porque es lo que nos da realmente la certeza si estamos en el lugar adecuado o no estamos, o estamos en el lugar equivocado. Porque de una u otra manera todos tenemos cierta duda. ¿Será que es verdad? ¿Será que estoy donde debo estar? ¿Cómo uno puede saber eso? Pues nadie te lo puede responder. El que tiene la respuesta eres tú mismo. Si donde tú estás bien o estás mal. Y para poder darte respuesta, eso uno tiene que liberar la conciencia y penetrar en los mundos superiores. Desarrollar una mente interior. Cuando tú experimentes en los mundos superiores, cuando tú experimentes y le das respuesta a los misterios de la vida y la muerte, entonces tú tienes la certeza de dónde estás. Y nadie te engaña. Nadie te saca de ahí, porque a ti te consta. Tú has comprobado. Y sin embargo, aquellos que medio han comprobado y se sale, es porque todavía le falta más trabajo. No tiene todavía la certeza directa. Esto no se da de la noche a la mañana. Hay que ser paciente. Dice el Cristo: con paciencia poseeréis vuestra alma. En este trabajo hay que ser paciente, porque no es tan fácil. Trabajar sobre uno mismo no es fácil. Cambiar no es fácil. Preferimos mejor que nos engañen, pero no queremos cambiar. Preferimos dar un billetico cuando uno se muera, que rece por nosotros, por la salvación del alma, ya, un billetico ahí. Bueno, aquí dejo un billetico para cuando yo me muera, un cajoncito y más o menos bueno. Para que brinde a los amigos lo que... Dice: no, yo no quiero llanto, quiero que me ponga una canción. Vamos, que me morí con una muerte alegre. Y me le da para que rece por mí para ir directamente al cielo. Ya arreglado todo. Sabroso. El problema es que no tenga plata. No puede pagar la entrada al cielo después. Ahí sí está grave la cosa. Eso no es así. Si así fuera toda la cosa, chévere. Todos los ricos están en el cielo. Y todos los pobres en el infierno. Porque no tienen que pagar. Si la cosa fuera así de fácil, pues la vida no tendría sentido. Porque todo el mundo hace y deshace y al final
se arrepiente y es salvo y listo. No, no tiene sentido. El hecho de estar aquí por algo, una razón. Con tal sentido la vida se empieza primero por aprender a conocerse a sí mismo, porque tú eres tu propia vida. Y en ti está la capacidad de mejorar o empeorar tu propia vida. Si te conoces a ti mismo, conocerás a Dios. Si no te conoces a ti mismo, jamás conocerás a Dios. Así predique las cosas de Dios y crea en Dios. El que se conoce a sí mismo, conoce a Dios porque Dios está dentro de él. Dios mora en cada ser humano. Y si cree en Dios y ama a Dios, empieza a amar a todos los seres humanos. Porque los mandamientos no son 10, son 11 mandamientos. Ustedes son conscientes que son 11 mandamientos, ¿verdad? Moisés dejó 10, después Jesús agregó otro. Otro mandamiento os doy, que nos améis unos a vosotros, así como amamos, así como nuestro Padre nos ama. Es otro mandamiento. ¿Y cómo podemos amarnos unos a los otros? ¿Usted sí cree que cuando uno coge rabia estamos amando a nuestros familiares, a las personas? Para uno poder amar a los demás, tienen que empezar a amarse a sí mismo. Y para amarse a sí mismo, tiene que conocerse. Y para conocerse, tiene que autoobservarse, autodescubrirse. Entonces ahí va a descubrir las tinieblas por las cuales no le permite amar a Dios. Y si no ama a Dios, menos vamos a amar a los demás. El amar a Dios empieza primero por desintegrar nuestros propios errores. Ya ese no es creer. Y eso tengo que hacerlo no porque me lo digan, sino porque realmente amo a Dios. Entonces lucho por cambiar. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí mis palabras. Si tienen alguna pregunta relacionada con el tema, con mucho gusto, pues le podemos dar respuesta. ¿Qué inquietud tiene? Según la mente sensual, aquí nos habla de lo real. ¿Qué es lo real y qué es lo irreal? Muy buena pregunta. Bueno, tenemos un cuerpo físico. Nosotros consideramos que el cuerpo físico es lo real, ¿verdad? ¿Quién puede dudar que esto no es real? Si mire, yo me pellizco y siento el dolor. Y puedo, a través de otro sentido, percibir las cosas. El color, podemos medirlo. Sin embargo, hay cosas más allá que los sentidos no pueden percibir. El alma. Cuando alguien tiene un sentimiento, un deseo, ese no es del cuerpo. Cuando alguien llora o tiene rabia, eso no es del cuerpo. Porque el cuerpo sencillamente es un vehículo. Por lo tanto, esos sentimientos, esos deseos, es del alma. Cuando el ser humano duerme, uno sale del cuerpo y fuera del cuerpo, en los sueños, sigue el deseo, siguen los sentimientos, siguen los pensamientos, mientras que el cuerpo ahí está durmiendo. El cuerpo fallece y se desintegra,
Nosotros seguimos como alma. Y nuevamente da un nuevo cuerpo para volver a trabajar sobre sí mismo. Entonces, para la mente sensual, el alma no es real. Eso es obvio que no es real porque no puede percibirlo. Pues sin embargo, es más real que el cuerpo físico, porque el cuerpo físico se desintegra, mientras que los sentimientos, los deseos, lo que está en el alma, eso continúa en nosotros. Ese es lo real, el alma, la energía, lo que le da vida a ese cuerpo. Aquí hay en un ataúd una mujer hermosa, muy hermosa. Y aquí hay de pie frente al ataúd una mujer no tan hermosa, pero que tiene más valor. La que está en el ataúd, aunque sea muy hermosa, o la que está aquí de pie, viva. ¿Quién tiene más valor? La que está viva, porque en ella está lo real, el alma. El otro es un cadáver, aunque sea bonito, eso se desintegra, eso no tiene valor. Entonces hay que aprender a diferenciar entre lo que es real y lo que no es real. Todo aquello que perece no es real porque perece. Y todo aquello que permanece es lo real porque no perece. Y eso es nuestra alma. Por eso, la mente interior es por los aportes que nos da el alma, pero cuando se desintegra el ego, cuando se integran los deseos, el miedo, esa cantidad de errores que están absorbidos en el alma y que no deje que ella aflore realmente. Entonces, debemos comprender qué es lo real en nosotros y qué no es lo real. El cuerpo es un vehículo, pero no es lo real, desaparece. Ya yo tuve un cuerpo anterior y todos tuvimos un cuerpo anterior. Y después que nos desencarne nos darán otro nuevo cuerpo. Y ahí seguimos. ¿Qué otra inquietud tienes? Tomás, tú nos dijiste que la mente sensual recibe sus aportes de los sentidos físicos, ¿no? ¿Cuáles serían los sentidos de la mente interior? Muy buena pregunta. Resulta que además de los sentidos físicos, existen otros sentidos más. La clarividencia, la telepatía, la polividencia, recordar vidas pasadas. Cuando tú desarrollas esos sentidos, pues tú tienes un contacto directo con lo real. Y esos son los que van a dar los aportes a esa mente interior. Un clarividente, cuando es médico, llega un paciente a su consultorio, él no necesita de los instrumentos sensoriales, de mandar a hacer examen de sangre, de orina, radiografía y tantos aparatos que hay. No necesita de eso. Porque él a través de ese sentido superior puede penetrar en el organismo y puede ver su órgano internamente y puede ver y percibir directamente dónde está el daño. Y él clarividentemente también puede ver a los ángeles, a los elementales, hablar con ellos. Ellos te pueden decir qué medicamento o qué planta sirve para curar ese daño. Y generalmente ellos no cobran. Fíjate qué poder. Pero cuando se le habla esto a un médico, ¿qué puede decir? Se ríen. ¿Por qué se ríen? Tú crees cosa de viejo. Pero lo entiendo. Porque su mente sensual, sus conocimientos únicamente de lo que puede ver los sentidos físicos. Y los exámenes que hacen los elementos que ha inventado. Y precisamente ¿para qué se inventó esos elementos aparentemente alta tecnología? Porque el ser humano ha perdido su
capacidades. Cuando el ser humano desarrolla sus capacidades internas, no necesita esos aparaticos que hay actualmente. La gente ahora anda idiotizada con los celulares, chateando, de cualquier lugar del universo chateando. Chévere, la tecnología. ¿Cómo? No hay como la ciencia, ¿no? Cuando desarrolla la telepatía, no necesita de eso. Se comunica directamente con la persona de cualquier lugar del universo. Habla directamente telepáticamente. No necesita de esas cositas. Pero cuando el ser humano se despojó de esas cantidades de cualidades y poderes, entonces tuvo que inventar cosas materiales para la mente sensual poder desarrollar algo. Y por eso, a pesar de tantos adelantos científicos, la gente sigue muriéndose. Hay más cáncer, hay más cosas peores a pesar del adelanto científico. ¿Pero por qué? Porque el ser humano ha perdido sus cualidades, sus poderes, han perdido los valores espirituales. Y el resultado es materializarse aún más en una mente sensual. Y esa mente sensual no trae sino más y más problemas. Hay que desarrollar la mente interior. Y nos damos cuenta que nosotros vamos a ir saliendo de todas esas cosas materiales y vamos resolviendo las cosas por otro conducto más efectivo. Ahora la medicina se ha convertido en un mejor negocio. Hay clínica por doquier. Todo para enfermo, todo el mundo está enfermo. Y si no está enfermo, lo enferma porque es un buen negocio. Ellos viven de la enfermedad de la gente, del dolor de los seres humanos. Es que la medicina es una labor sagrada, pero lo han tomado como un elemento de ingreso, de vivir bien, despiadadamente, porque se han perdido los valores internos del ser. Cuando el ser humano pierde esos valores internos del ser, únicamente actúa la mente sensual. Y la mente sensual no tiene nada que ver con las cosas de Dios, porque únicamente su concepto es de acuerdo a los aportes de los sentidos y eso es todo. ¿Qué otra inquietud tiene? ¿Cómo se desarrolla la mente interior? Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo. Con algo sencillísimo, porque en la sencillez está todo. A veces uno queremos entrar por lo más complicado, ¿verdad? Queremos ser buenos pintores sin antes hacer los primeros muñequitos. Y hago unos muñequitos sencillos y después voy tecnificando hasta hacer algo complejo. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una mente interior? Bueno, primero que todo, estamos hablando de la mente, los tres tipos de mente. Tenemos que ser vigilantes de nuestra mente. Pero además de vigilar nuestra mente, tenemos que ser vigilantes de nuestras emociones. Además de eso, vigilar nuestros sentimientos, nuestros deseos. Mira tú, de todo aquello que entra del mundo externo, vigílate. ¿Qué siente internamente? ¿Qué choque provoca internamente eso dentro de ti? Si alguien te dice, maluco, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué siente de eso? Oye, ¿será que tendrá la razón? ¿Será que soy maluco? Pero si tú no te vigilas eso, ¿cuál es tu respuesta? Oye, tú no respetas. ¿Tú acaso me ves feo a mí? Es una falta de respeto. Yo soy muy hermoso para que me diga maluco. Y te da rabia. Hasta levanta piedra a la persona. Pero si usted vigila, reflexiona. Con algo sencillo. Vamos a aprovechar esa mente sensual para descubrir la mente interior, inicialmente. Los aportes que hay del mundo externo, esos aportes, vamos a mirar qué reacción provoca internamente.
Y ahí empieza a descubrirte las tinieblas, descubrirte la ira, el odio, el miedo, los celos, la angustia. Es la mejor oración que puede hacer el ser humano. Autoobservarse es la mejor oración. Hay gente que se dedica largo rato orándole a Dios, orándole, suplicándole, pero su mente está por allá, está por acá. Dios mío, te doy perdón. Y de pronto se acuerda que dejó la olla en la estufa. Ay, la olla, ay, Dios mío, perdóname. Y sigue orando. Dios mío, y se acordó de la vecina que le dijo que la otra vecina se la aplicó al esposo. Ay, Dios mío, perdóname. Y sigue orando. Una mente así. ¿Cuál Dios? Pero si se autoobserva, es la mejor oración. Porque va a descubrir ese que piensa de la vecina, ese que piensa del vecino, esa rabia que tiene, la va a descubrir. Cuando uno descubre eso entre nosotros, entonces sí le puede pedir a Dios, Dios mío, elimíname eso. Hay una petición poderosa a la madre. Ay de aquel que niegue a la madre, porque niega su propia vida y blasfema contra Dios. Porque todo el mundo vemos a Dios únicamente como un ente, digamos, masculino. Todo el mundo quiere ver a Dios como con una forma masculina. Entonces, ¿y dónde queda la mujer? Dios no solamente es una forma masculina, Dios también es una forma femenina. Dios son las dos cosas, masculina y femenina. Dios es sabiduría y es amor. No podemos desplazar a la mujer como Dios. Existe Dios Madre y existe Dios Padre. Ambos crean algo nuevo. Cuando nosotros nos descubrimos cualquier agregado psicológico, cualquier defecto, ira, odio, pidámosle a Dios Madre, Madre mía, elimíname este pensamiento, este deseo. Ahí poco a poco va abriéndole puerta a esa mente interior. ¿Ya? Poco a poco con ese trabajo le estamos abriendo puerta a esa mente interior. ¿Qué otra pregunta tiene? Otra pregunta aquí el señor. Una pregunta que la hice de pronto en cámara B en días pasados. ¿Qué tiene más fuerza, la mente o la oración? Bueno, una pregunta muy inteligente. ¿Qué tiene más fuerza, la mente o la oración? Lo que pasa es que la mente conduce la oración al lugar donde debe llevarlo. Tienen que trabajar mutuamente. La oración separada de la mente no tiene sentido. Y la mente separada de la oración tampoco tiene sentido. Cuando tú le pides a Dios, la mente lo tiene que dirigir a ese lugar. Pero cuando tú le pides a Dios y la mente está con otro lado, ahí no hay absolutamente nada. La mente es un cuerpo que conduce tus deseos al lugar donde tú lo llevas. Por eso es maravilloso tener control sobre esa mente. Es maravilloso. Cuando tú estás pidiéndole a Dios y tiene la mente colocada a ese lugar, te imaginas a ese Dios, está concentrado en ese Dios y que no entre en tu mente más cosas, sino únicamente ubicado en ese, entonces esa oración a través de la mente llega a ese lugar. Y así se hacen los grandes milagros. Tú puedes sanar a cualquier ser humano de esa manera. Tú tienes un familiar en cualquier lugar del mundo, enfermo, tú te arrodillas y te imaginas a ese enfermo. Tú te lo pones en la mente y te diriges mentalmente a ese lugar y le pide a Dios que lo sane. A través de la mente va de aquí, a través de la mente llega a ese lugar y le pide. Tú te imaginas que se está sanando
Tú te imaginas, traer a la mente el cuerpo de esa persona que se está sanando. Si tú tienes la certeza de eso, entonces esa persona se va a aliviar, se va a sanar. Si tú dudas de eso, porque está rompiendo el canal, está rompiendo la fluidez de tu mente. Es que la mente tiene muy buenos poderes. Por eso, cuando desarrollamos una mente interior, hace milagros y prodigios. Una mente sensual, una mente loca. Es una mente loca. Una mente intermedia un poquito más serena, aunque apenas crea. Una mente interior va a los hechos, concreto y definitivo. ¿Qué otra inquietud tiene? Bueno, creo que no hay más preguntas. Espero que este tema le hayan llegado a su mente interior. Pero para que eso suceda, tiene que llegar a la conciencia de cada uno de ustedes. Espero que ha sido de su agrado, que Dios me lo bendiga a todos, que el poder del Cristo los ilumine, los guíe y le dé la fuerza para seguir adelante. Muchísimas gracias y paz y